Continuando con los videotutoriales, el día de hoy vamos a diseñar una cajonera. Es la cajonera que ustedes tienen en pantalla. Las medidas se las vamos a asignar. Vamos a trabajar con una cajonera de 50 centímetros de ancho, 50 centímetros de profundidad y 90 centímetros de altura. Vamos a utilizar como siempre nuestra herramienta rectángulo para generar esos volúmenes. Vamos entonces a escribir. Inicialmente siempre se pone el ancho dijimos que son 50 centímetros, o sea 500 milímetros, punto y coma. La profundidad también son 500 milímetros. Pongo enter, ya tengo esa dimensión. Ahora le damos la altura y dijimos 90 centímetros, o sea 900 milímetros. Pongo 900 y enter. Ese es el volumen con el que vamos a trabajar. Como siempre, lo primero que voy a hacer, lo voy a convertir en un componente, triple clic, control G y crear. Ya tenemos nuestro volumen de orientación, ¿no?, de medidas. Ahora vamos a iniciar a dibujar las partes, los elementos de esta cajonera. Vamos a trabajar inicialmente con el lateral, nuevamente herramienta rectángulo. Vamos a empezar haciendo clic en una esquina, en la esquina opuesta, inferior opuesta. Ya tenemos marcado. Ahora le vamos a dar el volumen. El volumen son de 18 milímetros. Escribimos 18, enter. Ya lo tenemos, pero como ya conocemos, aquí en la parte superior esta cajonera va a tener un techo, una tapa. Entonces a esta pieza lateral le tenemos que descontar ese espesor. Todavía no lo he convertido en componente, por lo tanto va a ser sencillo cambiarle la altura o quitarle altura con la herramienta empujar. Simplemente hacemos clic sobre ella, nos acercamos un poquito para visualizar mejor y podemos tirar hacia abajo. ¿Hacia abajo cuánto? Van a ser 18 milímetros. Ya lo tenemos. Ahora sí, esa es la altura que va a tener nuestra pieza lateral. Ahora vamos a convertirlo en componente. Ya saben ustedes, triple clic para que se seleccionen todos los elementos, control G y ya tenemos la pieza lateral. Ahora simplemente ponemos crear y vamos a hacer una copia de esta pieza y la vamos a trasladar hacia el otro lado. Ya saben ustedes, para hacer la copia simplemente tienen que poner la tecla M de mover, luego control. Ya tenemos la posibilidad de la copia, simplemente arrastramos a la posición que le corresponde y ya está. Pues bien, ahora ¿cómo continuamos? Vamos a retirar nuestro volumen inicial, vamos a borrar y vamos a colocar el zócalo y la pieza base. Primero vamos a empezar dibujando la pieza base. Nuevamente herramienta rectángulo, hago clic en una esquina, luego la esquina opuesta. Ya tengo la cara. Ahora le doy el volumen con la herramienta empujar o tirar hacia arriba, 18, enter, y voy a convertirlo en componente. Espaciador para que cambie a seleccionar, triple clic, control G y ya tengo el componente base. Ahora crear y le voy a dar la altura que va a tener el zócalo. Le vamos a dar un zócalo de 8 centímetros, 80 milímetros, herramienta mover y hacia arriba, tiramos hacia arriba, escribimos 80 para que sea más rápido. Ya está. Ahora vamos a dibujar el zócalo. Vamos a hacerlo así, de esa manera más rápida. Nos acercamos un poquito. Nuevamente herramienta rectángulo. Clic en una esquina. Ahora en la esquina opuesta. Ya tengo la cara. Ahora tengo que darle el volumen. Empujo 18. No se aprecia, pero se está haciendo. Enter. Ya lo tengo. Vamos a revisar si fue así. Precisamente ya tenemos la pieza. Ahora lo vamos a convertir en componente. 3 veces clic. Control G y le ponemos zócalo. Creamos y vamos a hacer ahora una copia. Para la copia, herramienta mover o simplemente tecla M, luego control y vamos a arrastrar nuestra copia hasta el punto en que lo necesitamos. Listo, creo que está en posición. Vamos a revisar. Siempre hay que asegurarse de que está quedando en el lugar correcto. Ya está. Con la rueda del mouse nos alejamos un poco, acomodamos y ya está. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a colocar los amarres del techo. Entonces vamos a hacer amarres de 10 centímetros. Nuevamente herramienta rectángulo, hago clic en una esquina,
esquina opuesta y arrastro hacia el fondo. Entonces esta pieza va a tener 464 milímetros y le voy a poner que va a tener un ancho de 10 centímetros o 100 milímetros y ya lo tengo. Ahora le voy a dar volumen nuevamente, herramienta empujar o tirar, y hacia abajo 18 y enter. Ahora lo voy a convertir en componente, 3 veces clic, control G, y esto se va a llamar amarre, crear. Y luego ahora el siguiente paso es hacer una copia. Vamos a llevar la copia hacia atrás, nuevamente herramienta mover, tecla control, y lo desplazamos hacia atrás. Vamos a dar una vuelta, vamos a orbitar para mirar hacia atrás y listo. Ya tenemos entonces la estructura bastante avanzada. Pues bien, ahora vamos a dibujar el fondo. Para dibujar el fondo vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Les voy a enseñar una forma diferente, no como la vez anterior. Siempre hay que darle opciones para ver cuál es la forma que más se acomoda a ustedes, cuál es la forma que más le parece más sencilla, digámoslo, ¿no? Entonces nuevamente herramienta rectángulo, simplemente vamos a hacer esta pieza que esté por dentro. Simplemente vamos a coger esta esquina y luego la esquina opuesta, que estamos dibujando la parte interior, ¿no? Ahora vamos a utilizar una herramienta nueva, que es la herramienta que está aquí, que se llama equidistancia. Lo que vamos a generar es un espacio exterior equidistante en los 4 lados que va a tener 7 milímetros. Son los 7 milímetros que esta pieza de fondo va a estar incrustada dentro de cada una de las piezas que la rodean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos dicho, vamos a dibujar, vamos a ampliar las medidas del fondo utilizando esta herramienta equidistancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hago clic y empiezo a empujar, y en este caso no hacia adentro sino que se vaya hacia afuera. Si ven que la parte inferior donde dice distancia dice 6 milímetros, yo lo necesito de 7, pongo 7 y pongo enter. Ya lo tengo, ya la pieza ha aumentado de tamaño 7 milímetros en sus 4 lados. Pero aquí hay algo importante, algo interesante. Tengo que primero borrar los trazos que hice hace un momento. El trazo inicial, que fue esta línea de aquí, vamos a borrar. Simplemente voy a marcarla y luego suprimir, porque hemos dibujado 2 trazos, si se recuerdan. Me acerco un poco para que sea más sencillo. Ya lo tengo y lo borro. Ahora sí, ya tengo el fondo dibujado, y ahora lo que me falta es darle el volumen. Nuevamente la herramienta empujar y tirar, 3 milímetros, enter. Ahora convertirlo en componente, pero aquí yo les voy a hacer una observación. En la parte superior este fondo no va a estar incrustado en el amarre. No lo vamos a hacer así. Vamos a hacer que este fondo quede alojado entre el amarre del techo y el amarre del fondo. Ya les voy a mostrar exactamente de qué se trata. Y para ello necesito, justamente aquí voy al punto, que este fondo, su tamaño alcance hasta la parte superior de la pieza lateral. Entonces, como todavía no lo he convertido en componente, lo que voy a hacer es, utilizando la pieza empujar o tirar, voy a extender esta medida. Extender esta medida hasta que alcance el borde superior de la pieza lateral. Listo, ahora sí lo tenemos del tamaño que lo necesitamos. Vamos a convertirlo en componente, 3 veces clic, control G, y vamos a ponerle fondo. Ya tenemos esta pieza. Ahora, lo que yo les decía, vamos a hacer que este fondo quede entre el amarre del techo y el amarre de fondo que vamos a ponerle por detrás, ¿no? Entonces vamos a desplazar este amarre que está aquí en la parte superior, que estoy marcando de azul en este momento, para que nos dé el espacio para que el fondo quede en su lugar, porque ya que no vamos a hacer la ranura en el amarre, tenemos que desplazarlo hacia atrás para que genere el espacio. Vamos a moverlo ¿cuánto? Tenemos que retroceder en principio 18, que es el espacio hasta donde va a abarcar el fondo, más los 4 milímetros que es de la ranura que va a tener la pieza lateral.
Entonces nos vamos a ir 22 milímetros hacia atrás. Utilizando la herramienta mover, vamos a retroceder. A ver, aquí vamos a retroceder 22 milímetros. Ya tengo entonces la distancia necesaria. Ahora lo que yo voy a hacer es voy a desplazar el fondo al lugar que le corresponde. Voy a seleccionar en este momento el fondo y con la herramienta mover lo voy a desplazar 22 milímetros hacia adentro. Entonces ahora pongo 22 y enter. Ya tengo la pieza del fondo colocada en el lugar que le corresponde. Ahora lo que voy a hacer es dibujar los amarres. Vamos a poner dos amarres, uno en la parte inferior, otro en la parte superior. Hay que buscar un poco la ubicación para poder dibujarlo más fácilmente. Herramienta rectángulo, hago clic en esta esquina, me voy hacia la otra y subo. Vamos a hacerlo de 10 centímetros, entonces son 464 punto y coma 100. Enter. Ya tenemos el amarre de 10 centímetros, pero solamente hemos generado la cara. Ahora le damos el volumen con la herramienta empujar, tirar, entonces hacia adentro 18, enter, y ya tenemos la pieza de amarre. 3 veces clic, control G, vamos a ponerle amarre post, vamos a ponerle amarre post, amarre posterior, y ahora sí crear. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer una copia y la vamos a ubicar en la parte superior. Para copiar, ya saben, tecla M, luego control, y nos vamos hacia arriba y lo ponemos al ras. Listo. Entonces, lo que yo les estaba hablando hace un momento, nuestro fondo ha quedado ubicado entre el amarre posterior y el amarre del techo, y eso es lo que estábamos buscando. Listo, ya hemos avanzado bastante. Ya tenemos la estructura básica de nuestra cajonera, y ahora falta justamente lo que le dé el nombre, los cajones. Para ubicar los cajones, aquí hay dos formas. Yo les quiero primero mostrar una forma y luego voy a mostrarle también la otra. Hay ciertos criterios que hay que conocer para poder dibujar los cajones en un mueble. Vamos a ir a una imagen, voy a buscar el archivo. Esta es la imagen que estaba buscando, y aquí en la parte superior ustedes pueden observar que tenemos una pequeña fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que la altura del cajón va a ser igual a la altura de la cajonera menos la sumatoria de los siguientes elementos, que es el espacio superior más el espacio inferior más la separación de los cajones por la cantidad de cajones menos 1, y todo eso dividido entre la cantidad de cajones. Ahora les explico la fórmula. ¿Qué es lo que nos dice? Que la altura del cajón es igual a ¿qué? A la altura de la cajonera. En este caso vamos a tomar la medida interior de la altura de la cajonera, que aquí en la figura nos muestra claramente su valor, que son de 767 milímetros. Miren de dónde lo hemos tomado, es de la parte interior, es desde la parte superior de la base hasta la parte inferior, en este caso del amarre de techo. Entonces ese valor es de 767 milímetros. ¿Qué más necesitamos saber? Para hacer la sumatoria de estos elementos necesitamos saber el espacio superior. Voy a acercar un poco. El espacio superior con el que yo trabajo es de 20 milímetros. El espacio superior es el espacio que se genera entre la parte superior del cajón y el techo. Yo siempre, como les repito, acostumbro trabajar con 20 milímetros. Ahora, el siguiente valor es la separación inferior. Es lo mismo, es el espacio que se genera entre la base o la parte inferior del cajón y la base de la cajonera. Yo acostumbro asignarle 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Ahora, la separación entre cajones, otra medida con la que yo trabajo. Ya estas medidas que yo les estoy mencionando las he estandarizado. Para mí es la forma como yo diseño, como yo trabajo. Ya dependerá de ustedes si manejan los mismos valores o los adecúan a los que ustedes utilizan. Yo trabajo la separación de cajones de 30 milímetros, o sea, 3 centímetros.
Y lo último que tenemos que analizar es la separación de cajones por la cantidad de cajones menos 1, nos dicen. ¿Por qué cantidad de cajones menos 1? Porque realmente lo que nosotros tenemos que multiplicar es el valor de la separación entre cajones por la cantidad de separación de cajones. Pero una forma práctica de saber cuál es la cantidad de separaciones es sabiendo la cantidad de cajones, porque la cantidad de cajones yo sé cuántos son. Desde un principio yo tengo concebido si voy a poner 3, 4, 5, 6 cajones. Entonces ese es un valor que yo conozco. En este caso, si me dicen cantidad de cajones menos 1, vendría a ser 4. ¿Y cuántas separaciones tengo? Si ustedes corroboran, pueden contar. Tenemos 4 separaciones. Aquí tenemos una, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3 y en la última 4. Entonces esto siempre se va a dar, que la cantidad de separaciones es la cantidad de cajones menos 1. Esto siempre hay que recordarlo porque es de mucha utilidad. Entonces ya conozco los valores de esta sumatoria, los tengo que sumar, el resultado de esta suma la tengo que restar de la altura de la cajonera y el resultado de esta resta la tengo que dividir entre la cantidad de cajones, que en este caso viene a ser 5. Para que se entienda un poco mejor vamos a ir a la práctica, porque aquí se parece un poco complicado, medio confuso, engorroso. Vamos a la práctica. Nos vamos ahora a nuestro diseño. Aquí estamos con nuestro diseño. Vamos a empezar a buscar los valores que yo necesito para aplicar la fórmula que vimos hace un momento. En primer término, ¿qué necesitaba? Necesito la altura interna de la cajonera. Voy a tomar la medida. Aquí tengo la herramienta acotación. Ya tengo la altura interior de mi cajonera. Son 766 milímetros. ¿Qué más necesito? El valor de la separación superior. El espacio de la separación superior ya quedé que voy a usar lo que yo utilizo, que son 20 milímetros. La separación inferior 10 milímetros. La separación entre cajones 30 milímetros, y la cantidad de separaciones vendría a ser la cantidad de cajones que voy a poner, que son 5 menos 1, 4. Entonces ya tengo los valores que yo necesito para poder ejecutar mi fórmula, calcular mi fórmula. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a sumar los elementos que voy a restar, el valor que voy a restar de la altura. Separación superior 20 milímetros, separación inferior 10 milímetros, y la separación entre cajones por el número de separaciones vienen a ser 30 por 4, 120 milímetros. Si yo sumo todo esto me sale 150. 150 le voy a restar de 766, vendría a ser, vamos a utilizar el calculador, hacerlo de memoria a veces puede traer consecuencias graves. Vamos a hacer 766 menos 150. Son 616, y ese valor lo tengo que dividir entre la cantidad de cajones, que viene a ser 5, y me da el valor de 123,2 y decimales. Yo no puedo hacerlo así, tengo que redondear, lo vamos a redondear en 123 milímetros. Entonces yo ya sé cuánto va a tener de altura mi cajón. Mi cajón va a tener 123 milímetros. Ahora, para construir mi cajón yo necesito más medidas. Necesito saber cuál va a ser el ancho de mi cajón. El ancho de mi cajón, ¿cómo lo voy a averiguar? Voy a acotar esta parte también, la parte interior de la cajonera, el ancho. Espérense un momento, se movió aquí. Vamos a cogerlo del otro lado primero. Listo. El ancho interior de mi cajonera es 464 milímetros. Ahora, aquí hay que tener en consideración lo siguiente, que nuestro cajón va a tener corredera a un lado y al otro. Y el ancho en el que se desplaza, en que se mueve nuestro riel de cajonera es de 13 milímetros. Si tengo dos rieles, son 13 más 13, o sea 26 milímetros. Entonces, al ancho total interior de mi cajonera, que son 464, le voy a restar 26. Si le resto 26, me va a dar como resultado 438. Entonces ya tengo la altura, tengo el ancho y me falta la profundidad. Si nosotros sabemos que la profundidad de nuestro mueble es de 50 centímetros, no hay que olvidar que el fondo de nuestra cajonera está ubicado a 18 milímetros del borde posterior. Entonces tengo que a la profundidad total del mueble restarle los 18
y también restarle el espesor de la ranura donde va a estar incrustado nuestro fondo, y este espesor es de 4 milímetros. Entonces a la profundidad total le tengo que restar 18 más 4, que son 22. Yo trato de optimizar los espacios, utilizar al máximo los espacios. Yo lo que considero es una holgura entre el lado posterior del cajón y el fondo de la cajonera. Yo utilizo un valor variable a veces dependiendo del tipo de trabajo, pero acostumbro a poner 1 centímetro. Entonces el fondo de mi cajón va a tener los 478 milímetros que tiene de total, menos 10, menos el centímetro de holgura, menos 10 milímetros de holgura que le voy a dejar. Entonces la profundidad de mi cajón va a quedar en 468 milímetros. Ya, entonces ese valor lo tenemos que tener muy claro. Ahora voy a trabajar o voy a construir mi cajón aquí al costado de forma externa. Para ello me voy a ayudar, como siempre, de un volumen. Voy a dibujar un volumen que tenga las medidas que yo necesito. El ancho de mi cajonera tiene 438 y la profundidad es de 468. A esto le pongo enter. Ya tengo las medidas básicas de mi cajón. Falta la altura. Voy a darle la altura. Ya sabemos que es de 123. 123, pongo enter y ya lo tengo. Este es el volumen que va a tener mi cajón. Voy a crear un componente, ya lo saben, yo siempre trabajo así, y pongo crear. Ahora voy a empezar a dibujar los elementos de mi cajón. Voy a empezar por el lateral. Lo pongo de costado para poderlo trabajar de manera más sencilla. Nuevamente herramienta rectángulo, hago clic en este vértice, me voy al vértice opuesto. Ya lo tengo, le voy a dar el espesor, son 18 milímetros, pongo enter. Ya tengo mi primera pieza, el primer lateral. Ahora voy a crear el componente, triple clic, control G, y voy a poner lateral cajón. Listo, ya tengo el lateral cajón. Bueno, ya tengo el componente. Ahora lo que voy a hacer es una copia para ubicarla en el otro lado, para que sea el otro lateral. Ya saben ustedes que para hacer la copia simplemente tengo que utilizar, si usamos las teclas, la tecla M, luego la tecla control, y simplemente ahora nos toca desplazar la pieza. Ya tenemos las piezas laterales. Ahora voy a trabajar el frontal. Voy a dibujarlo aquí encima. Vamos a hacer clic aquí en esta esquina, luego en la esquina opuesta, y ahora le voy a dar la profundidad, que vienen a ser los 18 milímetros. Pongo enter y ya lo tengo. Ahora voy a crear el componente, 3 veces clic, control G, y vamos a poner, por llamarle de alguna manera, frontera. Así de simple, es una forma como yo recuerdo. Tal vez ustedes le pueden poner otro nombre como ustedes se les acomode. Pongo crear, ya lo tengo. Ahora voy a hacer una copia para ponerlo en la parte posterior. Lo mismo de siempre, le tecla M, control, y desplazamos la copia hacia atrás. Ya tenemos los elementos básicos. Ahora vamos a eliminar nuestro volumen que nos sirvió de orientación. Botón derecho, borrar. Ya tenemos aquí prácticamente nuestro cajón, solamente le falta el fondo. Vamos a dibujar el elemento del fondo. Vamos a hacerlo de la misma manera que les mostré hace un momento. Vamos a utilizar aquí la parte interior del cajón. Hacemos clic, ya tenemos la cara, pero necesitamos los 7 milímetros a cada lado que se va a incrustar dentro de las ranuras que va a tener cada uno de sus lados. Entonces vamos a usar nuevamente la herramienta equidistancia y vamos a desplazar nuestro dibujo 7 milímetros hacia afuera. Ponemos 7, ponemos enter y ya. Pero vamos a borrar el trazo del rectángulo inicial, porque no podemos dejarlo ahí perdido. Simplemente lo seleccionamos y vamos poniendo suprimir. Hacemos lo propio por este lado. Vamos a acercarnos un poco más aquí, suprimir. Lo mismo aquí, como les digo, a cada uno de los lados, suprimir. Por último aquí, ya lo tenemos. Ahora lo único que voy a hacer es darle el volumen. La altura son 3 milímetros, pongo enter. Y por último vamos a crear componente, control G, vamos a ponerle
fondo 1 para diferenciarlo del fondo del mueble. Ahora, importante, vamos a poner el fondo en el lugar en el que tiene que estar. Nosotros sabemos que el fondo del cajón tiene que estar, si estamos trabajando con melamina de 18 milímetros, tiene que estar a 18 milímetros de la parte inferior del cajón. Esto es así. Entonces vamos a hacer una operación matemática muy sencilla. Vamos a desplazar nuestro fondo hacia abajo, pero no vamos a desplazar la totalidad de la altura que tiene nuestro cajón. Si nuestro cajón mide 123 milímetros, vamos a descontar al desplazamiento los 18 milímetros, que es el retiro que tiene que tener el fondo. Entonces nos va a quedar en 105 milímetros. Entonces voy a desplazar hacia abajo 105 milímetros y pongo enter. Ya tengo ubicado el cajón donde tiene que estar. Si lo podemos observar aquí abajo, está en su lugar, está a los 18 milímetros de la base de la parte inferior del cajón. Listo, ya tenemos nuestro cajón. Ahora tenemos que ubicarlo dentro de la cajonera. Para poder hacer esto vamos a hacerlo a través de copias. Necesitamos 5 cajones, entonces lo que vamos a hacer es agrupar todos estos elementos. Vamos a, con botón derecho, seleccionando todos, hacemos botón derecho y ponemos crear grupo. Ya creamos el grupo, ya no se van a mover las piezas, van a moverse todas juntas. Ahora sí voy a ponerlo en su lugar. Vamos a buscar la comodidad y listo. Tecla mover y lo desplazamos. Primero vamos a ponerlo aquí así. Voy a acercar. Está pegado al lateral y está pegado a la base, pero nosotros sabemos que de la base hay un espacio inferior que le hemos llamado, que es de 10 milímetros. Pongo 10 y ya está. Y del costado son 13 milímetros donde entra el riel. Entonces lo desplazamos 13 milímetros, enter y ya está. Ya tenemos ubicado nuestro primer cajón. Ahora tenemos que ubicar los siguientes. Vamos a hacer copias. Siempre trabajamos de la misma forma, ya es un poco mecánico el proceso. Ponemos tecla M, luego control y ahora vamos a copiar este cajón. Ahora el siguiente cajón lo tengo que poner 30 milímetros separado de este primero. Entonces voy a desplazar la copia los 123 milímetros que tiene la altura más los 30 milímetros de la separación. En total son 153. Ya, entonces voy a ponerlo en 153, que es ahí. Pero yo quiero poner cuántos cajones. Ya tengo el que puse inicialmente. Ahora estoy generando una copia. ¿Y cuántas copias me faltarían poner? Me faltarían 4, ¿verdad? Entonces voy a hacer una operación matemática. Voy a escribir aquí en la parte donde dice distancia por 4 y pongo enter. Y automáticamente veremos que se nos han multiplicado los cajones, se nos ha generado las 4 copias y ya los tenemos ubicados los cajones donde tienen que estar. Podemos verificar la medida. Si nos acercamos un poco, vamos a tomar la medida del espacio superior, vamos a medir y nos da 21 milímetros. Pero dirán, si era 20 lo que habíamos considerado, 21, ¿por qué? Porque si recuerdan, a la hora que hicimos el cálculo, la altura del cajón nos salió con decimales y lo que nosotros hicimos fue redondear. Entonces esa pequeña diferencia de decimales se han cargado, digamos así, han generado 1 milímetro adicional en el espacio superior, lo que realmente es imperceptible. Nosotros tenemos que trabajar con cantidades enteras, no podemos poner 123,2 milímetros, imposible de medir. Entonces estas pequeñas variantes no generan ningún problema. Entonces ya tenemos generado nuestros cajones. Esta es una de las formas que yo les quería mostrar. Tenemos otra forma que es dibujarlo directamente dentro de la cajonera, que también se los voy a mostrar en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a borrar lo que ya tengo avanzado, lo que ya hemos hecho. Borramos todo y vamos a hacerlo de la otra forma. Ya ustedes decidirán cuál de las formas se le acomoda más. A ver, nos ubicamos mejor para poderlo trabajar y ya. En principio lo que tenemos que tener claro es lo siguiente: si vamos a colocar 5 cajones, tenemos que dividir el espacio interior de la cajonera o la altura interior de la cajonera
en 5 espacios, en 5 partes. Para ello vamos a utilizar un recurso que es el lápiz y vamos a trazar una línea aquí en este vértice, que es la parte superior de nuestra cajonera, hasta el otro vértice inferior, ¿no? Entonces hacemos clic, botón derecho, y vamos a poner dividir. Vamos a dividir, aquí aparece ya 5, será porque he estado dibujando anteriormente. Ponemos 5 y ponemos enter. No apreciamos allí, pero se han generado en este momento 5 espacios, 4 puntos auxiliares que me están generando estos 5 espacios. Voy a hacer trazo de guías en las que me van a ayudar para poder dibujar nuestros cajones. Vamos a utilizar la herramienta medir y vamos a empezar a generar esas líneas guía. Hacemos clic en la parte superior y vamos avanzando pegados a donde hemos hecho nuestro trazo para que nos genere nuestras divisiones, nuestros puntos auxiliares. Tenemos aquí el primer punto, hacemos clic, luego vamos a seguir bajando. Por aquí debe aparecer otro más, esperemos que sí, aquí lo tenemos. Ahora seguimos bajando. Los puntos verdes son los puntos que nos están ayudando a generar los espacios. Hacemos clic y vamos a seguir bajando, y con este último terminamos. Si se dan cuenta, hemos generado los 5 espacios donde van a estar ubicados nuestros cajones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a continuar con los mismos criterios que asumimos hace un momento. Hace un momento yo les dije que el espacio que iba a haber entre la parte superior del cajón que está más arriba con el techo iba a ser de 20 milímetros. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger esas medidas. Vamos a utilizar la herramienta medir y desde este punto vamos a bajar 20 milímetros. Ponemos 20 y ponemos 20 y enter. Ya hemos bajado los 20 milímetros. Ahora en la parte inferior aquí vamos a considerar 10 milímetros y se van a dar cuenta porque vamos a subir 10 milímetros, que es el espacio inferior que estoy asignándole a este cajón. Vamos a poner 10 y pongo enter. Ya puse 10, pero ahora en el siguiente espacio, que es el del segundo cajón, voy a bajar los 20 milímetros que he considerado yo como el espacio de separación superior. Ponemos 20 y ponemos 20, perdón, vamos a un ratito desanclar de aquí, vamos a usarlo por aquí, si no se va a generar cualquier otra cosa menos la línea guía. Ponemos 20 y ponemos enter. Ya hemos generado el espacio superior para el segundo cajón, pero hay que hacer una observación. Si nosotros sumamos el espacio inferior del primer cajón y el espacio superior del segundo cajón, nos vamos a tener un valor de 30, porque el espacio inferior del primer cajón consideramos 10 y el espacio superior del segundo cajón 20, entonces 10 más 20 son 30, y al final llegamos a esa medida de 30 milímetros de separación entre cajón y cajón. Vamos a seguir aquí. Ya tenemos entonces la medida de nuestro cajón en la parte superior. Ahora nos vamos aquí, vamos a seguir dibujando, ponemos 10, ponemos enter, ya tenemos la separación inferior. Ahora este es el espacio del tercer cajón, vamos a bajar aquí los 20 milímetros, aquí vamos a subir los 10 milímetros, ya tenemos que hacerlo de alguna forma un poco más mecánica, y vamos siguiendo, vamos subiendo. Aquí vamos a poner los otros 20 milímetros hacia abajo, seguimos aquí, subimos los 10 y bajamos los 20 y listo. Ya tenemos prácticamente todo, nos falta solamente el espacio inferior que habíamos quedado que eran de 10 milímetros. Listo, ya tenemos asignado los espacios en que van a quedar cada cajón. ¿Qué cosa nos falta? Nos faltan, para poder empezar a dibujar, la separación de los laterales. Hemos dicho que el espacio lateral es de 13 milímetros, el espacio donde va la corredera, ponemos 13, ponemos enter y ya se generó el espacio. Nuestra pieza de melamina mide 18 milímetros, vamos a desplazarnos 18 milímetros aquí
y ya tenemos el inicio o la base donde vamos a empezar a dibujar. Tal vez esto les parezca un poco engorroso, pero una vez que lo entiendan un poco más, con mayor detenimiento, observar este video, tal vez lo entiendan de una manera más clara. Vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Vamos a hacer nuestro rectángulo aquí, se nos va a generar una cara y ahora vamos a tener que darle el largo a esta pieza. Hemos quedado que el largo que vamos a dibujar nosotros, o la profundidad del cajón nuestro, va a ser de 468 milímetros, y eso es lo que voy a hacer en este momento. Escribo 468 y pongo enter. Ya tengo dibujado, pero me falta crear el componente. Tengo que hacer 3 veces clic, control G. No le voy a poner nombre, vamos a tratar de dibujar. Los nombres los podemos escribir después, los podemos agregar, no hay problema. Podemos crear. Ahora tengo que hacer una copia de este elemento al otro lado. Para ello necesito dibujar otra vez la línea guía, que es la separación, que son 13 milímetros. Y listo. Simplemente ahora que tengo que hacer, seleccionar este elemento, letra M, letra control y trasladar una copia. La voy a trasladar. Ya tengo aquí dibujado los laterales. Ahora, como hicimos en el método anterior, vamos a dibujar la pieza de frente. Ya tengo la cara. Ahora me voy al espesor, son 18 milímetros. 3 veces clic, control G, creo el componente y ahora voy a hacer una copia. Voy a acomodar un poquito mejor. Herramienta mover, letra control para copiar y nos vamos hacia el fondo. Listo, ya tenemos dibujado nuestro cajón. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el fondo. El fondo lo vamos a hacer de la misma manera como dibujamos con el método anterior. Herramienta rectángulo, vamos a utilizar aquí, vamos a acercarnos un poco más para que no nos interfieran las líneas guía, este punto y luego el de aquí. Ya tenemos hecho este trazo. Vamos a utilizar la nueva herramienta equidistancia para emplear los 7 milímetros exteriores que tenemos que poner, que ya lo saben ustedes, ya les expliqué cómo y por qué. Vamos a borrar las líneas anteriores que se generan, que les expliqué hace un momento. Son 4, nos falta la de los otros 2 lados. Vamos a acercarnos un poco más con la herramienta seleccionar, hacemos clic ahí y se nos va a sombrear de azul. Ahora nos vamos abajo y tiene que pasar lo mismo. Vamos a seleccionar, ponemos clic aquí y lo borramos. Ahora sí, ya podemos darle el espesor a nuestro fondo. Jalamos, ponemos 3, ponemos enter, herramienta seleccionar, 3 veces clic, control G, crear y ya tenemos nuestro componente de fondo creado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desplazarlo, en este caso es hacia arriba, tenemos que desplazarlo los 18 milímetros que tiene que avanzar más los 4 en este caso solamente el espesor van a ser 18 más 3, 21. Vamos a desplazar 21 milímetros hacia arriba. Vamos a ponernos en una posición un poco más práctica para desplazar la pieza. Ahora sí, y ahora sí nos vamos hacia arriba. Ponemos 21, enter y ya está. Ahora ya tenemos todos nuestros elementos que conforman nuestro cajón. Si se dan cuenta, el procedimiento es casi el mismo. Lo único que aquí tenemos ya las líneas referenciales en las cuales se van a ir colocando nuestros cajones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un grupo tal cual hicimos en el método anterior. Vamos a seleccionar cada uno de los elementos. Hago clic sobre cada elemento teniendo presionado la letra Shift. Y así selecciono todos los elementos y voy a conformar a través del botón derecho un grupo. Ya tengo el grupo. Ahora lo único que tengo que hacer es copiarlo y ubicarlo en el lugar que le corresponde. Nuevamente tecla M, tecla control y vamos a desplazarnos hacia abajo. Vamos a desplazarnos hacia abajo y ya lo tenemos.
Si se dan cuenta, el método es el mismo. Podemos utilizar el otro recurso también, pero vamos a hacerlo de la forma clásica, simplemente generando copias y ubicándolos en el lugar que le corresponde. Ya tenemos esta copia. Ahora vamos a generar la siguiente y la siguiente. Listo, pues ya tenemos ubicados nuestros 5 cajones. Lo hemos dibujado aquí dentro, haciendo simplemente uso de líneas guía. Parece un poco confuso, demasiadas líneas. Ya dependerá de la destreza, la habilidad o la forma como más se le acomoda al que está dibujando para optar por uno u otro método. Ambos métodos son prácticamente lo mismo, solo que uno lo utilizamos dibujando los cajones de forma exterior y los otros dentro del mismo mueble. Entonces ya es a elección de cada quien por cuál de los dos métodos elige, cuál de los dos métodos elige para aplicarlo en sus diseños. Listo, ya hemos terminado colocando los cajones. ¿Qué nos faltan? Nos faltan las tapas. En este momento les explico cómo vamos a hacer las tapas. Para diseñar las tapas vamos a tomar medidas un tanto distintas a las que tomamos anteriormente. Anteriormente, para dibujar los cajones y definir las medidas del cajón, tomamos la medida interior de la cajonera. Ahora vamos a tomar la medida exterior. ¿A qué me refiero? Vamos a utilizar la herramienta acotación y vamos a tomar la medida desde este punto, que viene a ser la parte exterior de la cajonera, hasta este otro punto. Si se dan cuenta, estamos tomando desde la parte superior hasta el inicio de la base, ¿no? Hasta donde empieza la base, digamos así. Entonces ahora lo que tenemos de altura ya son 802 milímetros, que es justamente lo que están apreciando. Y también vamos a tomar la medida del ancho exterior. Vamos a tomar desde este punto hasta este punto de aquí. Y tenemos los 500 milímetros, que es la medida total del ancho de nuestro mueble, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que dividir esa altura exterior en 5 partes. En 5 partes. Y tenemos que restarle, ¿qué cosa le vamos a restar? Le vamos a restar la separación entre tapas. Vamos a considerar que va a haber una separación de 3 milímetros entre tapa y también 3 milímetros entre la tapa del primer cajón y el techo de la cajonera. ¿Cuántas veces tenemos que considerar esta separación? Vamos a contar. Aquí 1, aquí donde está el cursor 2, aquí 3, aquí 4 y 5. Entonces vamos a restarle la separación de 3 milímetros 5 veces. 3 por 5, 15 milímetros. 15 milímetros de la altura exterior de la cajonera. Tenemos 802 milímetros, que es la altura exterior de la cajonera, menos los 15 milímetros. Les repito, los 15 milímetros salen de la separación entre cada cajón. ¿Cuántas separaciones entre cajones hay? Hay 4, pero también vamos a considerar la separación que es del cajón que está en la parte superior con el techo. Al final son 5, la misma cantidad de los cajones. Entonces tenemos 5 separaciones, a 3 milímetros cada separación, son 15. Entonces 802 menos 15, eso nos va a dar 787 milímetros como resultado de esta resta. Y eso lo vamos a dividir entre 5, que es la cantidad de cajones. Y tenemos 157,4. Vamos a nosotros redondear. Vamos a dejarlo en 157 milímetros. Entonces nuestras tapas van a medir 157 milímetros por 500 milímetros. Voy a dibujar de forma exterior esta tapa. Voy a girar un poquito aquí y voy a proceder a dibujar. Ya, pues bien, vamos a dibujar nuestra tapa de cajón con las medidas que nosotros ya hemos definido. Hemos dicho que vamos a redondear en 157 milímetros por el ancho, que viene a ser 500. Entonces vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Vamos a poner 500
punto y coma 157. Listo, ahora le voy a dar el espesor que son 18 milímetros, pongo enter, seleccionar 3 veces clic, crear componente y vamos a crear tapa cajón. Listo, ya lo tengo ahí, crear. Ahora no lo necesito en esa posición, lo voy a hacer rotar y vamos a utilizar para eso esta herramienta. Hacemos clic en el 90 rojo y ahora sí ya lo tenemos en la posición que lo necesitamos. Entonces ahora lo vamos a mover al sitio a donde le toca estar y vamos a acomodarnos para poder hacer esta operación satisfactoriamente. Nuevamente mover, ya lo tenemos aquí, giramos un poquito para asegurarnos de que esté en la posición en que tiene que estar. No está todavía, vamos a moverlo hacia afuera. Ya lo tenemos. Si se dan cuenta, voy a acercarme, lo tenemos exactamente al ras, pero ya hemos dicho que va a haber una separación entre el techo y la tapa, entonces lo tenemos que bajar. ¿Cuántos milímetros dijimos? 3 milímetros. Bajamos 3 y ponemos enter. Ya tenemos entonces la primera tapa. Ahora vamos a colocar la segunda. Vamos a hacer copias, vamos a hacerlo así paso a paso, más tranquilo, más seguro. Nuevamente mover, control y vamos a hacer nuestra copia. Vamos a desplazarnos y vamos a acercarnos un poquito más para asegurarnos. Vamos a pegarlo, alinearlo ahí y ahora bajamos, dijimos 3, ponemos 3, ponemos enter. Listo, ya está. Ya tenemos entonces la segunda etapa y así vamos a seguir con los demás. Podemos hacerlo de forma automática, pero esta vez prefiero hacerlo de esta manera. Vamos a hacer simplemente desplazamientos, ahí lo tengo, y ahora el último que son de los 3 milímetros hacia abajo, enter, y ya está. Y nos faltan 2 más, vamos a hacer lo mismo, control, y vamos a bajar, vamos a movernos, acercarnos un poco más. Esto se trata de asegurarnos de que sean las medidas en que tienen que estar. Y por último ya hacemos la última copia, nos desplazamos hacia abajo, nos acercamos un poco más para hacerlo de forma correcta, ponemos 3 y listo. Ya tenemos entonces nuestra cajonera con sus respectivas tapas, por supuesto con sus cajones y las respectivas tapas de cajón. Ya lo tenemos todo bien dibujado y en el lugar que le corresponde. ¿Qué nos falta? El único elemento que nos falta es el techo. Entonces vamos a proceder a dibujar en este momento el techo de nuestra cajonera. Vamos a utilizar la herramienta rectángulo, vamos a posicionarnos en esta esquina exterior opuesta, hacemos clic, botón derecho no, herramienta empujar, 18 milímetros, enter. Pero vamos a hacer aquí un par de observaciones. El techo jamás puede tener un retiro en referencia de la tapa del cajón. Entonces lo que tenemos que hacer es prolongar la medida del techo en la parte del frente. Vamos a prolongar 20 milímetros para que esté a la par con la tapa del cajón. Ahora, en la parte posterior vamos a hacer lo mismo, porque debemos de pensar que estos muebles van pegados a la pared y en la mayoría de ocasiones en la pared tenemos zócalo. Si nuestro mueble choca al zócalo, va a haber un espacio vacío entre el techo y la pared, cosa que puede ser perjudicial si algún elemento se desliza y puede caer hacia atrás y es una molestia tenerlo que mover para poderlo sacar. Entonces, para que este mueble quede pegado a la pared, tenemos que prolongar la medida posterior. También hagámoslo en 20 milímetros. Ponemos 20 y ya lo tenemos. Ahora tenemos que considerar dos cosas más, o una cosa más que va a afectar a los otros dos lados. Que si vamos a poner, como tiene que ser, borde grueso en esta melamina que es el techo, el borde siempre tiene que estar por fuera de las medidas. ¿Por qué? Porque si no, el borde no puede estar mordido o contenido dentro de la medida, porque va a afectar el acabado final de nuestro mueble. Entonces, si aquí estamos al ras con el lado lateral, lo que vamos a hacer es agregarle 3 milímetros, que es el espesor del borde grueso, 3 milímetros a este lado. Pongo 3, pongo enter. Ahora me voy al otro lado y también voy a hacer lo mismo. Voy a salirme 3 milímetros. De esta forma el borde grueso va a quedar por fuera.
Ahora lo único que nos falta es crear el componente del techo. Hacemos 3 clics consecutivos, luego control G y creamos el componente del techo cajonera, vamos a llamarlo así, y simplemente ponemos crear, y con esto ya prácticamente hemos terminado el diseño de nuestro mueble. En un video anterior les dije que les iba a enseñar a cómo importar colores, texturas, sobre todo de tiendas que se encuentran en el mercado, para poderle dar un color a nuestro mueble y que sea lo más realista posible. Eso lo haré en un video posterior a este. Va a ser exclusivamente para enseñarles a importar texturas y dar color con esas texturas. Bueno, con esto pongo fin a este video. Espero que haya sido de su agrado y tenga una gran utilidad para ustedes. Hasta la próxima.